Sadomasoquista, fascista, bisexual y además un gran escritor. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Mishima. Durante muchos años afirmé que podía recordar cosas que había visto en el instante de mi nacimiento. Cuando decía eso, los mayores, al principio, se reían. Pero luego se preguntaban si intentaba burlarme de ellos y miraban con desagrado la pálida cara de aquel niño tan poco infantil. A veces lo decía en presencia de visitantes que no eran íntimos de la familia y, en esos casos, mi abuela, temerosa de que me tomaran por idiota, me interrumpía secamente y me ordenaba que fuera a jugar a otra parte. Así comienza Confesiones de una máscara de Mishima, su novela autobiográfica. Mishima es posiblemente el escritor japonés más influyente del siglo XX. Tenemos tanto la vida como la obra de Mishima, y la vida de Mishima no deja de darle este aire de leyenda, de misticismo a su obra. Mishima, cuando nace, era un niño muy enfermo. Su abuela fue principalmente quien lo protegió y lo cuidó mucho. Su abuela y su madre no se llevaban bien, y Mishima desde joven tuvo esta fascinación por ciertas lecturas de la literatura occidental, primero de los clásicos grecolatinos, en donde una vez que leyó y entró en contacto con estos conceptos como la belleza, la construcción del cuerpo y de la mente, comenzó a hacer ejercicio todos los días. Él quería combatir esta idea del escritor como alguien enclenque, entonces hacía muchísimo ejercicio también para construir un cuerpo armónico, ¿no? Como los griegos, y también con una influencia de Nietzsche, del superhombre. Conforme van pasando los años, demuestra una inclinación por la literatura. Su padre, que era un comerciante, un hombre de negocios, no estaba de acuerdo con eso, quería que fuera un abogado. Sin embargo, él decide seguir con su vida. Y conforme se vuelve adulto, llegan dos parteaguas en su vida. Por un lado tenemos el amor y por otro lado tenemos la política. Con el amor, él desde pequeño relata estas inclinaciones homoeróticas que tenía, y también la relación del sufrimiento con el placer. Una imagen que le marca es la pintura de San Sebastián, este hombre que está atravesado, ¿no?, por diferentes flechas y que tiene un cuerpo andrógino. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, y en su rictus de dolor hay también una similitud con una mirada de placer. Sin embargo, estamos en el Japón, pues, de los 40, 50, 60, 70 hasta la década que murió, ¿no?, en donde la homosexualidad está muy mal vista. Así que Mishima busca una esposa mientras mantiene por su cuenta sus relaciones homosexuales. Un dato curioso es que Mishima salió con la que iba a ser después la emperatriz, de nombre Michiko Shoda, quien se terminó casando con Akihito, heredero al trono imperial. Por el otro lado estaba la cuestión política. Es interesante que Mishima tenía una mirada chauvinista, es decir, que consideraba que la cultura japonesa debía de ser cerrada, mantenerse fuera de los cambios interculturales, pero al mismo tiempo tenía esta influencia de los clásicos, le gustaba mucho Oscar Wilde, etc. Pero su visión política era que Japón debería de volver al pasado. Él estaba muy en contra de que el emperador haya renunciado a su divinidad, ¿no? Entonces tenía esta visión de volver a la época de los samuráis, de volver a esta época donde el emperador era una deidad, y estaba muy en contra de la occidentalización de Japón. Y aquí hay otra contradicción muy interesante, porque está comprobado que Mishima en la Segunda Guerra Mundial se enlista para ir al ejército, lo aceptan a pesar de que tenía problemas ahí con la enfermedad, y cuando ya va a la última prueba para ahora sí ir a la guerra, él exagera los síntomas de su pulmonía, razón por la cual no termina yendo al frente en las Filipinas y se queda en Japón. ¿Qué es lo que pasa con Mishima? Que básicamente no quería ser carne de cañón, no quería morirse de una forma anónima y ser un soldado más muerto entre la multitud, como es ahora en la guerra moderna. Y por esta razón exagera los síntomas, se queda en Japón, pero ahora tiene que lidiar con su cobardía, bueno, cobardía entre comillas, ¿no?, por no haber ido a la guerra
y esta necesidad, ¿no?, de la muerte heroica. Entonces, cuando está en Japón y Japón pues ya está prácticamente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, él forma una sociedad, un grupo reaccionario llamado la Sociedad de los Escudos, en donde los integrantes liderados por Mishima no solo practican artes marciales y tácticas de guerra, sino también repasan la historia de Japón, ¿no?, de ese Japón glorioso del pasado, donde el emperador era un dios prácticamente, y entran a las oficinas de las guardias de autodefensa, es decir, la policía después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual no se le tenía permitido actos de guerra impuesto por Estados Unidos, y ahí logran dominar al comandante de esa gendarmería, vamos a decir, y él sale a una especie de balcón a dar su discurso en el cual propone levantarse en armas otra vez, buscar esta visión clásica de Japón, y los soldados lo comienzan a abuchear. Es entonces cuando Mishima vuelve a entrar a la oficina junto con sus compañeros, y ahí se practica el harakiri. No puedo decir en TikTok en qué consiste el harakiri, pero bueno, tú lo puedes googlear y saber qué es. Y ese mismo año iba a ocurrir una puesta en escena de una adaptación de Mishima llamada Salomé, que consiste en la obra de teatro de la hija de Pilatos, que pide la cabeza de Juan el Bautista en un banquete. Entonces, si investigas ahí un poco cómo funciona el harakiri, vas a encontrar la relación entre estos dos. Otra cosa curiosa que no había mencionado es que Mishima también era actor. Inclusive llegó a salir en películas. No solo le gustaba el teatro, sino también el cine. Uno de sus grandes sueños fue conquistar Broadway. Terminó muy desencantado cuando nadie lo peló en Estados Unidos. Nadie tenía interés por el teatro tradicional en ese momento. Y así termina la vida de Mishima, dándole halo, ¿no?, de leyenda a su obra. Y es muy interesante porque es un escritor muy famoso fuera de Japón. Esto lo digo como un extranjero, no estoy ahí, pero parece ser que Japón no lo quiere recordar tanto por estas inclinaciones fascistas que tenía. Y bueno, este video es para conmemorar los 100 años de Mishima. ¿Ya lo conocías? ¿Has leído alguna de sus obras? ¿Cuál es tu obra favorita? Déjanos aquí en los comentarios tus opiniones y nos vemos en la siguiente. Gracias.